Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Hoy vamos a hablar en este especial sobre religiones. Es el especial número 1 de religión. Y lo vamos a hacer desde el principio de los siglos. Vamos a dividirlo en tres capítulos, tres ediciones especiales, para poder abarcar bien una idea general de cómo es este tema tan relacionado con la cultura humana, la evolución de la cultura humana. Lo que nosotros vemos acá representado es un planiferio de lo que es más o menos hoy la estructura del planeta como nosotros la conocemos, geológicamente hablando, los continentes. Entonces, nosotros tenemos que pensar que en cada uno de estos continentes hubo agrupaciones de seres humanos que en su momento se componían de pequeñas familias, no familias solamente de sangre, sino familias de agrupaciones que lo hacían con idea de protegerse, defenderse y atender sus necesidades primarias. Piensen en el Homo sapiens de hace 350.000 años antes del nacimiento de Jesús para acá, de la era cristiana. Nosotros tenemos acá un panorama que no es siempre lo que nos dicen, sino hay que investigar un poco. Y las religiones, la idea religiosa, muy rudimentariamente hablando, aparece en el ser humano desde que es consciente, así entre comillas, muy poquito, imagínense en el Homo sapiens de aquella época, pero que tenía un tremendo miedo por las cosas que pasaban. Tenía que defenderse del ambiente, del medio ambiente que lo rodeaba, hostil, defenderse también de aquellas fieras que lo trataban de acosar y buscar sus necesidades básicas, es decir, una protección, una cueva o algo parecido, y a su vez el alimento básico que necesitaban, simple, de acuerdo a la zona que estaban ocupando, y además defenderse de su espacio vital. Un poco el comportamiento, un poquito más intelectualmente hablando, que la de los animales, que hoy vemos también que tienen conductas de ese tipo, ¿no? Protegen como manada. Pero eso no apareció en un lado y después se fue difundiendo, sino que apareció en América del Norte, en América del Sur, en Centroamérica, en África, en Oceanía, que Oceanía estaría de este lado, en Australia, en Eurasia, sobre todo en Indochina, fue desarrollándose. Y esas familias se fueron por miedos, por tratando de protegerse, siempre estaban a cargo de alguno que tenía más fuerza y más habilidad para manejar ciertas cosas. Y se rodeaba de algunos ayudantes que también lo seguían, por fuerza o por habilidades. Pero pasaba algo importante. Ustedes se acuerdan que nosotros dijimos, sacamos, o si no, lo van a ver en algún momento, tres ediciones especiales hablando de la mediunidad. La mediunidad es esa relación del ser humano con el entorno que no vemos, que es también el espacio donde están, el espacio entre comillas, nuestras almas cuando estamos desencarnados, los llamados muertos. Después volvemos a encarnar. Pero eso, como es ley natural, siempre existe. Y la mediunidad, esa relación de intercomunicación, a veces hasta inconsciente, porque no sabían obviamente que eso existía, pero esta gente tenía una situación que era la siguiente, o teníamos nosotros cuando estábamos ahí, no sabemos de dónde venimos, tenemos una idea de inspiración, algo que se nos ocurría,
y por ahí algunas cosas acertaban, otras no. Entonces aparecen ahí lo que después con el tiempo se transformaron en magos, pitonisas, eh, profetas, estoy hablando a través del tiempo, los que aprendieron también de alguna manera a manejarse con todo lo que es herboristería y las curaciones, buscando métodos para resolver problemas, ayudando con lo que se podía en esa época, que fueron después todo lo que son hoy las comadres o la gente que idóneos en esa materia de distintas, llamado de distintas maneras. Pero eso pasó en todos los pueblos, en forma simultánea, porque la evolución se fue dando en forma simultánea desde muy abajo, muy precaria, digamos, todavía. Nosotros venimos evolucionando con respecto a ese Homo sapiens, no solamente físicamente, sino venimos evolucionando intelectualmente, y quiénes las almas, que vamos reencarnando en distintos lugares. Y no solamente las inspiraciones fueron abriendo camino, las ideas que fueron poniéndose en práctica y aparecieron casi simultáneamente, miren ustedes, en pueblos de Norteamérica, en pueblos originarios, ¿no? Pueblos originarios en América del Sur y en Centroamérica. En América del Sur podemos hablar de los pueblos aztecas, los incas, los comechingones, los pueblos que son los originarios del sur, ¿eh? Que tenían sus tierras, sus espacios, sus lugares. En África era y sigue siendo un poco de un orden diferente a nosotros culturalmente, pero no, cuando decimos diferentes, no hacemos diferencia de quién es la cultura mejor o más adelantada que la otra, no nos confundamos. Son culturas diferentes. Ellos están acostumbrados a una organización diferente a la nuestra y hay que respetar. Porque no es ni uno ni otro, son diferentes, no hay mejor o peor. Otra cosa es la forma de actuar de los seres humanos. Eso sí, tiene que ir respetando cada vez más los unos a los otros. Y vamos a verlo acá en África. Vamos a verlo. Lo que pasa es que aquí aparecen grupos de organización más, lo que nosotros llamaríamos tribal, con jefes, con organizaciones que de a poco se van occidentalizando o no, por toda la incursión que hizo mal Occidente, tratando de saquear prácticamente ese continente. Y en Eurasia, acá tenemos en la India un grupo muy fuerte, los brahmanistas. En China, el pueblo chino estaba dividido en como islotes, casi, por decirlo así, zonas y etnias diferentes, muchas etnias diferentes, muchos grupos diferentes. Pero en sí tenían líneas generales comunes, respetaban un líder que eran o los reyes o tuvieron periodos diferentes de evolución, de desarrollo cultural, y si no, los emperadores. En Australia también hubo algunas de esas cosas. En Asia Menor, que sería el Sinaí y toda esa zona, los desiertos que había ahí, había un desarrollo muy importante cultural también. Y tal es así que a nosotros, miren ustedes, el desarrollo de religiones aparece mucho también relacionado con la cultura. Y a nosotros nos vendieron durante mucho tiempo, y discúlpenme, con todo respeto, que la cultura nuestra arranca en Grecia. Y es así, porque Grecia es importante culturalmente. Pero la primer cultura que el hombre tiene mejor organizada y con antecedentes es la de los persas. ¿Saben dónde estaban los persas? En lo que hoy es precisamente la parte, digamos, de
a ver si estoy señalando bien, sí, la zona de los iraníes, el pueblo iraní. Pero también lo tenían los aztecas y también lo tenían los incas, ¿no? Y los mapuches en el sur también tenían sus culturas, sobre todo más para la naturaleza. Y no nos olvidemos que la geografía de épocas pasadas no eran como nosotros la vemos así. Hubo etapas menos dramáticas que la que se vivían en época de los dinosaurios, pero sí dramáticas. Hubo movimientos. No se olviden que las placas tectónicas sobre las que estamos como continentes se mueven y han tenido movimientos telúricos muy fuertes que generaron realmente catástrofes. Hoy en día se sabe que algunas islas, países, van a ser, hundidas y van a desaparecer, hay que evacuarlas. Ahora, en esas épocas pasadas hubo dos grandes movimientos. Uno fue los Atlantes, yo lo voy a representar así. En realidad son islas o continentes de tamaños bastante diferentes a lo que nosotros vemos, pero que estaban ubicados acá, y las Lemuria, que estaba acá. Entonces, esos continentes también tuvieron pueblos, culturas, que cuando pasaron las catástrofes pudieron migrar escapando prácticamente. Y llevaron esas culturas a distintos lugares. Los atlantes a África, los lemures también a África, y sobre todo en Egipto. El Egipto que no es el Egipto de ahora, digamos, era diferente, pero sigue siendo un pueblo egipcio. Y Lemur, y tenían también en África los Mauritania, que es una región que está en esta zona. Lo vamos a ir desarrollando en otra en otra edición especial, que hablemos de religión. Pero las religiones como tal nacen primero por miedo, nacen naturalmente. Y acá tenemos el mejor ejemplo de que en todo el orbe fueron creciendo esas ideas innatas que ya traemos, porque el creador, cuando nos crea, deja la impronta de él, marcado en nosotros. No estamos investigando nada. Ahora, estábamos motivados buscando las cosas. Aparecen pequeños ritos en su momento para calmar aquellos que eran de cosas desconocidas, eventos que no podía manejar el hombre y los asustaba mucho y nos amenazaba mucho. ¿Y qué pasó? Algunas cosas, algunos ritos daban resultado. ¿Por qué daban resultado? Y daban resultado por el hecho de que el mundo espiritual guía de la humanidad, del planeta Tierra de esa época, también seguían actuando. Y a veces resolvían algunas cosas y los seres humanos ignorantes que estábamos ahí, seguimos ignorantes todavía, pero un poquito mejor, lo interpretábamos de acuerdo a lo que nosotros veíamos como una situación que había sido hecho en base a que ese Dios tal o Dios cual, hecho de esa manera el ritual, respondía. Entonces había una sumisión, pero ¿quién era ese Dios? En realidad si eran así, eran seres superiores a nosotros, ángeles, que de alguna manera intervenían. Y uno podrá decir, pero había rituales sangrientos, sacrificios. Algunas veces sí, algunas veces no. Pero igual, de todas maneras, la idea de muerte para nosotros es una cosa. Nos asusta de alguna manera. Nos pone, lo vemos como una situación de crítica y es así. Porque la humanidad evolucionada entendió que hay que respetar la vida, hay que respetar todo.
pero en ese momento no había tanto. Y la vida, el nacimiento y la muerte son puertas de entrada y de salida. Es así. ¿A dónde? A otras dimensiones. Venimos de otra dimensión y vamos a otras dimensiones, que ya después vamos a detallar más. Bueno, tengamos en cuenta esto, porque entonces nosotros ahora vamos a ir viendo de dónde salen las pitonisas, de dónde salió los profetas, de dónde sale Moisés, y con todo respeto, ¿qué hizo Jesús de Nazaret cuando vino? Ninguno en sí dejó una impronta de iglesias, sino que eran más bien, hasta esa época, hasta el 100 antes de Cristo más o menos, eran algo cultos reservados, tenían una parte ritual externa y otra ocultista, porque esos conocimientos, así misterios entre comillas, que hoy lo sabemos a través del evolucionismo, generaba miedo a quienes, a los emperadores, a los reyes, a todo lo que era el orden establecido, el poder, se mantenían en función de ese poder. Y eso generó muchos problemas. Entonces nosotros, fíjense en ustedes, vamos a tener, para poder resolver esto, dos cosas. Primero, la idea de poder superior a nosotros es innata. Ya no viene con nosotros. Segundo, los ritos y dioses fueron por una necesidad y a su vez asumido por aquellos que, teniendo el poder temporal, reyesuelos, jefes, tribales, después con el tiempo fueron pasando como emperadores, tenían que buscar cómo contener a las masas y darle o un entretenimiento o miedos para que se frenaran y poder contenerlos y darle alimento, que eso generaba muchas batallas y generaba muchas guerras. Ahora fíjense ustedes, nosotros decíamos recién que cuando uno mira la muerte nos horroriza un poco, pero no nos horroriza tanto cuando la muerte viene por un misil y despedaza a chicos. Estas eran muertes rituales, si estaban como sacrificio. No se justifica, obviamente, pero era la época, la forma de ver, y uno tenía que entender, como dice siempre Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Hoy, que somos más adelantados, matamos millones de seres, matamos Hiroshima y Nagasaki. Un desequilibrio muy grande que hubo ahí, pero bueno, era la guerra está justificada, porque la guerra se hace guerras santas y guerra de saqueos, en realidad son todas guerras de saqueo, por intereses. Fíjense ustedes una cosa, vamos a hablar también después cuando las religiones se forman y justifican saqueos. Hubo mucho, bueno, saqué el plano, hubo muchas campañas que hizo Europa para Medio Oriente, las llamadas guerras santas para poder llegar al lugar de Jesucristo, donde está enterrado Jesucristo, la liberación de los lugares santos. Se hicieron campañas, pero en realidad eran campañas de saqueos. Después apareció la posibilidad, bueno, mirar, sobre África, que cuando descubrieron África dijeron, son negritos, no tienen alma, lo vamos a saquear. Y todavía siguen saqueándolo. Y esas son las grandes migraciones que ahora los
buenos así de ciudadanos europeos reciben los migrantes y piden ayuda, pero sabemos que esas ayudas no eran necesarias si hubieran dejado que África creciera como tenía que crecer. Eso lo vamos a ir hablando después. Lo mismo pasa en América y han hecho con los pueblos originarios catástrofes y imponiendo el orden, así entre comillas, de las nuevas generaciones y la cultura superior, ¿no? Eso es cuestión de verlo. Pero hasta ahora lo que tenemos es el nacimiento de ideas religiosas que nacen primero por una idea innata y segundo los ritos y dioses. Y aparecen ya de por sí una tercera posición, un tercer punto que hay que aclarar, la idea de la mediunidad. Que se manifestaba a través de profetas, a través de ideas innatas, a través de ideas sugeridas que ni siquiera sabían que eran sugeridas por alguien, así entre comillas, pero que se veían. Y algunas personas encarnadas, seres encarnados, percibían más que otros. Por eso se empieza a generar la necesidad de ciertos cultos. Pero esos cultos se van desarrollando y toman una cuestión de, más bien, un culto secreto. Primero, porque el grupo que estaba en esas condiciones de manejar esa situación, le convenía tener ese poder para sí. Y segundo, porque cuando se fue avanzando más, cuando fueron más esclarecidos y vinieron guías encarnados para mostrar un camino a los distintos, pueblos del mundo, lo hicieron de una manera más bien prudente para ir marcando poco a poco las cosas, desarrollando algunas personas que ya estaban más evolucionadas en el conocimiento, pero sin poder marcar demasiado. Nosotros llegamos hasta acá con esta edición especial, el número 1 sobre religión, y vamos a arrancar en el segundo episodio el periodo que va a ser cómo se conforman esas religiones y las guerras de liberación de los sepulcros. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Vamos a ver el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.